Así que bueno, en algunos casos verán algunas similitudes y en otros habrá algunas situaciones que podamos ir incorporando. Con respecto al curso, ¿sí? Bueno, la cátedra ustedes ya se las presento, están en el curso de Moodle los nombres de los integrantes, pero es una cátedra que cuenta con 5 profesores adjuntos. En mi caso, el profesor Leandro Picado, el Sebastián Linares, Jessica Martínez y Marcelo Felipe. Y después hay asistentes y ayudantes, Nora Lagio, Fabián Literas, Mercedes Otero y no sé si me olvido de alguien más, y un ayudante alumno que es Martiniano Greco. Esta es la cátedra por quienes integramos, y Arnaldo Guglielmetti, perdón. Esta es la cátedra que integramos los docentes. Cada uno de los docentes va a tener a su cargo una semana, ¿sí?, de cursado, y en esa semana de cursado, no va a ser la única vez, probablemente va a ir repitiéndose, pero en esa semana de cursado se va a ver en general una unidad completa del programa. Después, en algunos casos, como en el caso de la unidad 5, se desdobla la unidad, porque es muy larga, pero básicamente es una unidad por semana, lo cual implica un cursado bastante intenso, ¿sí? Porque la materia ya de por sí es larga, entonces genera esa intensidad. El cursado del segundo cuatrimestre, por ser una materia que se está dictando contra cuatrimestre, y estas son algunas de las herencias que nos ha dejado la pandemia, esto de poder incorporar en el ámbito educativo la enseñanza desde dispositivos electrónicos, va a ser completamente virtual, ¿sí? Esto permite que haya otras materias que se vayan incorporando en el segundo cuatrimestre, porque el déficit que teníamos y que seguimos teniendo, que es de espacios físicos, es decir, de disponibilidad de aulas, con esta posibilidad del cursado virtual, hace que liberemos espacios sin dejar de dar o dictar nuevamente la materia en el segundo cuatrimestre, para que aquellos, como dijimos en el momento, que no pudieron en su momento dar curso o aprobar el curso, o aquellos que se deciden a incorporar el curso en este segundo cuatrimestre lo puedan hacer. Así que este cursado va a ser 100% virtual, ¿sí? Esto implica que tienen que estar absolutamente, digamos, vinculados o atentos al desarrollo del curso virtual, que es nuestro curso en Moodle, ¿sí? Ese curso en Moodle, donde hoy ustedes seguramente ya estuvieron indagando, viéndolo, etc. Bueno, es donde van a estar todas las informaciones, el material, lo que cada docente decida desarrollar en sus clases, va a estar en el curso de Moodle. Así que es una buena práctica diariamente incorporarse para ver novedades que pueda haber en el mismo. Si no hay novedades, bárbaro, y si las hay que estar atento a ellas, porque obviamente se van a dar por anoticiados a partir de ahí, de lo que allí se puede o se suba, ¿sí? Entonces, cada semana, el día lunes, el docente a cargo va a subir el material que considere pertinente, puede ser guías de preguntas, puede ser PowerPoint, puede ser algún trabajo práctico, puede ser algún artículo, puede ser algún link, un video, lo que sea, que decida que integre el cursado de esa materia, de esa unidad, de esa semana. Y luego están los encuentros sincrónicos. Lo anterior sería la actividad asincrónica, y luego están los encuentros sincrónicos, que son estos, ¿sí? Los que vamos a tener a las 20 horas del día martes y a las 20 horas del día miércoles, ¿sí? Básicamente. Es decir, como la materia tiene un cursado digamos, aspectos asincrónicos, no es necesario desarrollar las 3 clases como se hace cuando es presencial, ¿sí? Entonces, va a ser martes y miércoles, seguro, las clases sincrónicas, y el día jueves tenemos una cuenta reservada que el docente la utiliza si es necesario, si no pudo dar un día y quiere recuperar el jueves, si lo quiere establecer como día de consulta, si lo quiere establecer como día de prácticos, si lo quiere
porque no le alcanzó el tema, lo quiere utilizar. Cada semana el docente les va a decir qué se va a hacer ese día jueves. ¿Está bien? En principio, las clases van a ser martes y miércoles, ¿sí? Sincrónicas, ¿sí? Pero hay que estar atento a lo que plantea el docente a cargo de esa semana. ¿Está claro? ¿Sí? Más las actividades asincrónicas que están previstas al inicio de la semana. ¿Mm? Cuando se suben guías de preguntas, bueno, esto que me ponen acá del alumno que plantea de entrar, tienen que entrar en horario, es decir, la clase empieza a las 20. Les pedimos por favor que ingresen en horario porque después pasa que tenemos que interrumpir para darle ingreso, ¿sí? Ahí va, ahí los admití a los que estaban pendientes. Pero tratemos en adelante de estar en horario, así se van incorporando. Bueno, dicho eso, entonces, con respecto a la organización de las clases, lo segundo es la bibliografía, que está también publicada en Moodle. Nos mantenemos trabajando con cualquier texto de derecho constitucional que ustedes quieran utilizar. Está bien, hay muchísimos libros de derecho constitucional para que puedan ustedes estudiar. La cátedra ha optado por el texto de Sagüez, ha optado por el texto de Shelley. Sabemos que está el texto de Baeza todavía circulando, no está mal. Lo que sí, allí siempre le decimos desde hace unos años a esta parte, tengan cuidado porque hay temas que no están desarrollados en ese libro porque ha quedado un poco desactualizado, otros sí los pueden ver sin problema. Ustedes van a estar atentos a ver qué es lo que se da y que por ahí no está ahí, que tienen que ir a buscar a otro texto o directamente ir a los textos más actualizados o más actuales, ¿sí? Bien, tema parciales y recuperatorios, están fijadas las fechas, ¿sí? Ya tenemos establecido el primer parcial el 29 de septiembre y su recuperatorio el 14 de octubre. Y el segundo parcial va a ser el 10 de noviembre y el recuperatorio el día 23 de noviembre. El cursado termina el 2-3 de diciembre, por lo tanto, ahí, en esa semana que última, vamos a estar tomando exámenes complementarios. En general, los exámenes complementarios, tanto del primer parcial como del segundo parcial, se toman al final, son orales, no son escritos, o sea que, digamos, aquel que no rindió el primer parcial va a tener que esperar hasta el final para ver si es que tiene que rendir el complementario. Bueno, y otra cosa que les quería comentar es que los exámenes van a ser virtuales, ¿sí? Por el sistema Moodle. Por ahí, para aquellos que hayan cursado en el primer cuatrimestre, puede haber alguna variante en cuanto a la modalidad, ¿sí? Especialmente en lo que tiene que ver con libre navegación del parcial, etcétera. Bueno, eso lo iremos analizando a medida que vayamos llegando al momento del examen. Algo que siempre yo les recalco desde que apareció esto de la posibilidad de los exámenes parciales por vía de cuestionarios de Moodle, es que una sugerencia, cada uno, ya ustedes están en el segundo año, o sea que tranquilamente tienen poder de decidir qué es lo que les resulta mejor o más cómodo, pero por experiencia de lo que nos toca escuchar cuando llegamos a los exámenes finales, una sugerencia es que cuando estudian la materia para los parciales, si bien los parciales son del estilo del multiple choice, sin preguntas para desarrollar, con variantes en las preguntas, y eso implica una forma de estudio que por ahí es distinta a la forma de estudio que puede exigir un examen de desarrollo. No es lo mismo cuando tengo que cliquear un verdadero falso, una opción múltiple, o una relación de respuestas que me plantea un sistema informático, a cuando me hacen una pregunta y yo tengo que desarrollar esa respuesta, ese contenido, y lo tengo que relacionar, y lo tengo que asociar. Eso es distinto, requiere una destreza intelectual bastante diferente, ¿sí? Y entonces acá es donde se hace la advertencia.
Obviamente uno no se va a meter en cómo cada uno estudia, es una potestad de él y de la estudiante, pero sí hemos visto que por ahí hay muchos estudiantes que por estudiar pensando exclusivamente en un sistema de multiple choice, cuando llega el momento del examen final encuentran una barrera bastante difícil de superar. ¿Por qué? Porque es distinto, ¿sí? El contenido es distinto, lo que tengo que tener para que desarrollar es distinto, la destreza de desarrollo es distinto. Entonces, la sugerencia, porque además es una materia larga, ¿sí? Es que si ustedes estudian para, como se estudia para un final, es decir, para desarrollar el tema, el multiple choice lo van a sacar de taquito, ¿sí? Y van a poder prepararse para el final. Por el contrario, si ustedes estudian exclusivamente para un multiple choice, después en el final se les va a complicar o se les complica en general, no digo que sea la regla, pero en general por esto que les estoy diciendo. Entonces, una sugerencia para que no se relajen en eso, porque después muchas veces terminan el cursado y quieren rápidamente rendir el final, lo cual es razonable y hasta si se quiere recomendable, porque uno tiene los conceptos frescos. Entonces, si terminó en diciembre de cursar, alguna de las 3 mesas de diciembre por ahí quiere rendir el final. Y si no estudié a conciencia durante el cuatrimestre, ese plazo para rendir el final no me va a resultar suficiente. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Sí? Lo mismo que si nosotros les facilitamos las guías de preguntas que tienen que ver con esto de la modalidad virtual, tuvieron su origen en cuando ni siquiera podíamos dar clases de manera online, y las guías ayudaban a direccionar un poquito la lectura o asistir a la lectura del material, ¿sí? Bueno, eso es una tarea para cada uno. Ahora, el que la quiere usar la usa, el que no la quiere usar no la usa, pero aquel que la usa, sepa que la guía es para, como les decía, asistir en la lectura del tema. Ahora, no es para aprenderse exclusivamente la respuestita, chiquita, cortita, etc. ¿Se entiende lo que digo? O sea, es una forma de ir ayudando a poder detectar la importancia de los temas, por dónde va lo que la cátedra pretende desarrollar, etc. Bueno, lo mismo con los PowerPoint. O sea, hemos sabido gente que ha pretendido rendir un final leyendo los PowerPoint o leyendo las guías, y no va a resultar, ¿sí? Podrá haber alguna excepción de alguien que, no sé, pero en general no funciona, ¿sí? Bueno, a ver, acá hay una consulta, le quería consultar si las clases sincrónicas van a ser grabadas para que los alumnos podamos ver la nota solar, ya que al haber una sola comisión, algunos no se graban las materias, esto es como un cursado, o sea, si hubiera sido presencial, ustedes tienen que asistir a clases y el horario de clases es este, ¿sí? Si se les superpone con otras materias, habrá una materia que no pueden hacer, de las dos que se les superponen, ¿se entiende? No hay ninguna otra posibilidad. Esto es simplemente una modalidad distinta de un cursado que es igual a que si fuera presencial, ¿sí? No es algo adicional que tengo para completar. A ver, en pandemia ha sucedido que como era así, esto que estás planteando, de que era virtual, claro, se anotaban en 6, 7 materias y como que cursaban materias, una cantidad imposible de sobrellevar, ¿sí? Si uno la estudia a conciencia. Entonces, hay que planificar el cuatrimestre con los horarios posibles. Lo que sí es seguro que las materias que integran el cuatrimestre están ordenadas para que no haya superposición. Eso, desde el Departamento de Derecho se trabaja mucho en la coordinación de los horarios, incluso de los parciales de las materias que componen, obviamente, el bloque curricularmente hablando de ese cuatrimestre. O sea, si cada uno se va desfasando y tiene otra materia de otros años, bueno, eso ahí puede cambiar. Pero bueno, eso ténganlo en cuenta. Es así. A la respuesta a la consulta es así. Bueno, después, a ver, ¿qué me queda pendiente? Dijimos, modalidad de cursado. Bueno, consultas. Como no vamos a tener clases presenciales, las consultas tienen que ser, obviamente, de manera virtual, no hay otra opción, pero hay varios canales de consulta. En la página del curso de Moodle están los mails,
de todos los profesores, para que ustedes puedan enviar el mail si quieren una consulta particular. Están los foros de consultas para cada unidad, es decir, cuando se desarrolla la semana se abre un foro de consultas para que puedan hacer consultas sobre esa unidad y el docente a cargo es el encargado de contestarlas de acuerdo a lo que vaya viendo en clases. Y después está la mensajería de Moodle, que también está habilitada, o sea que canales para contactarnos y para satisfacer consultas hay un montón y pueden utilizarlos todos ellos. A nosotros nos parece como más conveniente el foro, porque eso permite que la consulta que hace un estudiante se beneficie en los restantes. Vamos a ser sinceros, no suele haber muchas consultas en los foros, en nuestra experiencia, sí suele haber muchos mails de consultas. Creemos que eso puede tener que ver con una cuestión de vergüenza o de sentirse expuestos por hacer la consulta en el foro. Me parece que es algo que tendríamos que ir superando, ¿sí? Porque incluso entre pares, es decir, que cuando algún compañero o compañera hace una consulta, podrá ser la consulta más simple que exista, pero para esa persona puede ser la consulta que tiene que hacer, y está bien que así sea, porque en este espacio de aprendizaje todas las consultas son válidas. Yo siempre digo, no existen las preguntas inútiles o innecesarias, etc. O sea, las preguntas están para el curso de aprendizaje está para aprender. O sea que, en definitiva, toda pregunta es válida, como si estuviéramos en una clase, todas las preguntas que se hicieran son válidas también, como debe ser. Así que yo recomiendo el foro, pero bueno, también, si eso no es, si quieren hacerlo por mail, también está habilitado, ¿sí? Y si no, también está la posibilidad, es decir, levantar una manito o activar el micrófono y hacer una pregunta que también es absolutamente válida, ¿sí? La clase virtual es un poquitito más aburrida, necesariamente, ¿sí? Yo veo un montón de numeritos y fondos negros, algunas que se atreven a activar la cámara, cosa que agradezco un montón, porque si no, me siento acá más solo que, por más que vea el nombre, que no sé quién está y quién no está, así que está buenísimo poder ir viéndonos y bueno, y esto de ir interactuando. Así que hasta ahí estamos. Bueno, antes de comenzar ya con el tema en sí mismo, ¿alguna pregunta que haya quedado o algo que me esté olvidando y que a ustedes les interese saber sobre el cursado? Hablen ahora o callen hasta la próxima consulta. Ahí aparece. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tuve reclaro o no hay ni ganas de saber lo que viene? Una de dos. Bueno, bien. En el chat tampoco. Bien, bueno. Bueno, de todos los que están aquí, digamos, vamos a hacer al revés. ¿Quiénes están cursando por primera vez la materia? Levanten acá, Candela. Bien. Yo también, profe. Bien. Muy bueno. Yo igual. Perfecto. Yo también. Bien. Hay muchos que están cursándola por primera vez. Perfecto. Bien, 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 bien. Bueno, gracias por ir habilitando las cámaras. Bien, genial. Bueno, y para aquellos que estén recursando, bueno, algunas cosas que van a escuchar ya las han escuchado antes, así que es para ir reafirmando conceptos y sacando dudas. Chicos, la materia que estamos, o que vamos a desarrollar es, obviamente todos los docentes le van a decir, mi materia es la más importante, la que yo curso, la que yo dicto es la mejor y la más entretenida, la más importante para la carrera. Y es cierto, todas las materias son importantes, pero tal vez lo que tenga derecho constitucional es esta cuestión de transversalidad, ¿sí? Es decir, que muchas de las cosas que aprendamos hoy digo durante el cursado, no las volvamos a ver en otra instancia de la carrera, pero siempre van a aparecer y se van a hacer presentes
en muchas otras situaciones de la carrera. ¿Por qué? Porque obviamente el derecho constitucional, más allá de que permite el estudio de aquellas normas que en algún punto permiten organizar el Estado y el ejercicio del poder y el ejercicio de los derechos individuales, sirve como base o como tronco de el resto de las normas del sistema jurídico, y si nos vamos a Introducción al Derecho, del cual formo parte, claramente nos damos cuenta que esto es así, solo con, por ejemplo, pensar en la cuestión de la validez de las normas, ¿sí? Y en aquella postura kelseniana de cuándo, y que a la vez otros autores positivistas plantean sobre cuándo una norma jurídica es válida o pertenece a un sistema jurídico determinado, analizábamos la norma inmediatamente superior y los aspectos que esta norma proponía en cuanto a contenido, procedimiento y competencia del órgano que la dicta, y en función de eso iniciábamos un camino al que llamábamos cadena de validez, que culminaba en una primera norma, en una norma originaria, en una primera norma positiva del sistema, que muchas veces la identificamos en aquel momento como la Constitución, sin perjuicio de que después siguiéramos analizando la teoría de Kelsen con la norma fundamental, etc. Pero lo que tiene que ver con la norma originaria o primera norma del sistema, que le da validez al resto de las normas del sistema, aparecía la Constitución Nacional. Bueno, hoy nos toca estudiar o analizar a la Constitución Nacional. Por eso yo voy abriendo ventanitas. Una de las cosas que sí les quiero decir, que hoy estaba mientras diagramaba un poquitito de la clase, me acordaba que no me tenía que olvidar, que cuando esta tal vez es una de las primeras materias, junto con Derecho Privado, que ustedes van a estudiar algo que está básicamente como codificado, ¿sí? Bueno, la Constitución Nacional es un cuerpo normativo unificado, y nosotros vamos a estudiar muchos aspectos vamos a mostrar todas las normas que están contenidas en la Constitución, y no podemos estudiar derecho constitucional sin tener al lado a la Constitución. Pero no tener al lado la Constitución para tenerla como una compañía, como un perrito, como un gato. No. Tener la Constitución al lado para abrirla y para que cada aspecto que vamos estudiando, leyendo, investigando, vayamos a la Constitución a ver, a leer la norma que estamos pensando, que estamos trabajando, que estamos estudiando. Y si es posible que sea una Constitución bien barata, junto con el artículo 6, ¿sí?, de la Constitución. Eso es concordar las normas. Y si yo estoy estudiando los requisitos de las constituciones provinciales y la garantía federal, tengo que leer el artículo 5, tengo que leer el artículo 123 y tengo que leer el artículo 6. ¿Sí? Y los tengo que leer, y los tengo que interpretar. ¿Sí? Obviamente los voy a leer directamente de la Constitución y los voy a interpretar apoyándome o colaborándome con la bibliografía que estoy estudiando, ¿sí? Pero no dejen de ir a ver las normas, porque muchas veces la respuesta a la consigna que nos puede plantear un tema, un autor, un examen, es el artículo de la Constitución,
¿sí? A mí me ha pasado muchas veces que cuando llegamos al aspecto relativo a los tratados internacionales, por ejemplo, sobre derechos humanos, y que tienen jerarquía constitucional, y analizamos qué acuerdos internacionales tienen esa jerarquía, cuál es el procedimiento para que tengan esa jerarquía o no, si los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes o no. Cuando llegamos a esa instancia, las respuestas a esas preguntas están en el artículo. No tengo que andar dando mucha vuelta, digamos. Están en el artículo. Después, sí, voy a ir a la bibliografía, me va a ayudar a interpretar el artículo, me va a ayudar a darle mayor contenido teórico. La base está ahí. Cuando analizamos el amparo, la acción de amparo del artículo 43, obviamente yo voy a poder estudiar el caso Siri, Cod, Oughton, cómo se incorporó el amparo al sistema jurídico argentino, esa integración jurisprudencial. Voy a poder analizar las normas, la ley 16986 o la ley nacional que incorporó al amparo previo a la reforma constitucional del 94, pero cuando quiero ver cuándo es procedente la acción de amparo y qué recaudos necesito, es el artículo 43. Y si yo tengo claro ese contenido, tengo el 90% de la cuestión resuelta. Ahora, esto implica que les estoy diciendo que me tengo que aprender de memoria el artículo de la Constitución o toda la Constitución. Absolutamente no. Es falso. ¿Sí? Ahora, que yo cuando leo y estudio un tema, leo el artículo, lo subrayo, lo concuerdo, lo releo, voy al libro y voy haciendo ese trabajo en paralelo y permanente, les puedo asegurar que avanzan un montón en el estudio de la materia, sea esta, de derecho constitucional, o sea cualquier otra materia codificada. Lo mismo le va a pasar cuando estudien derecho penal, cuando estudien derecho procesal. Los derechos procesales, toda materia codificada la tengo que estudiar con la norma al lado y la tengo que ir leyendo y la tengo que ir trabajando. Esto es como cuando estoy haciendo una torta, es decir, voy usando los ingredientes que necesito, los mezclo, los bato, los pongo en la fuentecita, o sea, todo trabajo. No me quedo solo con el libro, no me quedo solo con un material, ¿sí? Ténganlo en cuenta, esto les va a ser muy útil al momento del estudio. Entonces, Pablo nos está diciendo que para estudiar derecho constitucional vamos a tener que estudiar y leer la Constitución. Correcto. Bien. Derecho constitucional es la Constitución Nacional y nada más. Estudiar la Constitución Nacional y nada más. Es esa norma la que integra el estudio del derecho constitucional. Si entendemos al derecho constitucional como esa rama del derecho que estudia la organización del poder y del ejercicio de los derechos individuales, no es con eso con lo que voy a poder cubrir el estudio del derecho constitucional. ¿Qué otra norma voy a tener que tener presente o voy a tener que tener en cuenta? Y básicamente los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional, mayormente a partir de 1994, dio o le imprimió a nuestro sistema jurídico un rasgo muy particular, que es el del respeto del orden internacional y del derecho internacional también. Tan es así que incorpora, como dijimos recién, las normas, los tratados internacionales sobre derechos humanos, muchos de ellos son jerarquizados en un rango igual a la Constitución Nacional y a la vez se establece en este artículo 75 que les comentaba hoy que los tratados internacionales son superiores a las leyes. Y por lo tanto, claramente es un aspecto normativo que no puedo descuidar. Algunos tratados internacionales que además integran o forman parte de este plexo constitucional. Ya entonces tengo a la Constitución, tengo a los tratados internacionales presentes. ¿Listo con esto? ¿Está completo? ¿Ya con eso estoy? No. ¿Qué más nos puede faltar? Bueno, puede faltar lo que llamamos la legislación infraconstitucional,
pero que está resolviendo o regulando aspectos constitucionales. La Constitución Nacional no es un cuerpo normativo extenso. Su articulado, en comparación con cualquier código que podamos tener a la vista, es muchísimo más reducido, porque son normas, en muchos casos, digamos, que establecen marcos, ¿sí?, de regulación o regulativos, ya les digo, en función de derechos, de plexo de derechos, primera parte de la Constitución, o bien de organización del poder. Y mucha de la cuestión relativa a los aspectos más particulares de esa regulación marco que la Constitución prevé están desarrollados en legislaciones infraconstitucionales, ¿sí?, pero que son leyes constitucionales en algún punto. Por ejemplo, el artículo 114 de la Constitución, hoy en el ojo de la tormenta, que es hoy hace un poquito más atrás en el tiempo, no demasiado, que es el Consejo de la Magistratura, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes lo van a estudiar después, más adelante. Bueno, el Consejo de la Magistratura, este órgano que la Constitución incorporó a partir de la reforma del 94 y que establece algunas pautas que tienen que ver con la conformación del Consejo, cómo se conforma, pero especialmente en aspectos estructurales, como decir, bueno, la composición va a estar representada en distintos estamentos, jueces, legisladores, miembros del ámbito académico y científico, abogados de la matrícula. Entre ellos debe haber periodicidad y equilibrio en la integración, conforme a la ley que dicte el Congreso regulando esos aspectos. Por lo tanto, si yo quiero saber cómo está integrado el Consejo de la Magistratura, voy a ir a la Constitución, al artículo 114, pero no me va a alcanzar. Eso me va a dar el aspecto estructural, y después cuando quiera saber, bueno, a ver, cuántos abogados, cuántos jueces, cuántos legisladores, cuántos miembros del ámbito académico y científico integran el Consejo, cómo se eligen estos miembros, cómo se desarrollan las funciones que prevé el 114, me tengo que ir a una ley, a la ley de regulación del Consejo de la Magistratura. ¿Se entiende esto? Entonces, ese tipo de leyes, la que organiza el Ministerio Público, la ley que regula el procedimiento de amparo, el artículo 39 y el artículo 39 que establece las formas semidirectas de democracia, lo que tiene que ver con la iniciativa popular, con la consulta popular. La Constitución establece el aspecto marco, o los aspectos fundamentales de la regulación de esos institutos, y después deriva en una ley infraconstitucional para que yo pueda entender cómo funciona cada uno de estos institutos, ¿sí? Esa legislación la tengo que conocer y forma parte del derecho constitucional. No es la Constitución, es norma que complementa necesariamente a la misma, ¿sí? Entonces, yo ya sé que tengo que tener en cuenta a la Constitución Nacional, a los tratados internacionales, a la legislación infraconstitucional, pero constitucional, y lo que me sigue después sería si ya con esto me alcanza. Y la respuesta es nuevamente no. Está faltando un aspecto muy importante, que es la interpretación de las normas constitucionales, que tienen esta interpretación una importancia mayúscula en lo que tiene que ver con el derecho constitucional. Es decir, estamos hablando de los fallos, estamos hablando de la jurisprudencia, ¿sí?, que es la decisión o las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, a la que solemos denominar última intérprete de la Constitución Nacional, y que en definitiva es la que va a terminar de colaborar en delinear el verdadero aspecto normativo que está contenido en la Constitución. ¿Se acuerdan cuando en la introducción hablábamos de la formulación normativa y de la norma? Y decíamos que la formulación normativa es el enunciado
¿sí? Ese conjunto de palabras que está en el enunciado normativo, redactado bajo un tipo de lenguaje prescriptivo, pero que en definitiva la norma es lo que se interpreta a partir de esa formulación normativa, lo que esa formulación normativa contiene, el significado de esa formulación normativa. Bueno, muchísimas veces vamos a discutir el significado de muchas formulaciones normativas que están contenidas en el texto de la Constitución, su alcance, su forma de entender lo que pretende decirnos el constituyente, y eso va a estar la respuesta en el fallo de la Corte, ¿sí? En los fallos de la Corte, ¿sí? No sé, por ejemplo, cuando la Corte declara la inconstitucionalidad de una norma, ¿sí? O cuando la Corte determina cuál es el alcance del artículo 19 de la Constitución. Por poner un ejemplo, ahora vamos a charlar un poquito, pero en algún momento del cursado ustedes van a trabajar el derecho a la igualdad, ¿sí? Bueno, si yo analizo el artículo 16, caigo en el concepto de igualdad formal. Todos los seres humanos, todos los habitantes somos iguales ante la ley. ¿Sí? Concepto de igualdad formal. Ahora, el concepto de igualdad que propone la interpretación de la Corte, más allá de distintos idas y vueltas que ustedes van a analizar en su momento, es un concepto de igualdad material, es decir, de que somos iguales en igualdad de circunstancias y que el Estado puede regular de manera distinta situaciones distintas, en tanto esa distinción no sea a partir de cuestiones arbitrarias o de arbitrariedades, ¿sí? Pero, y eso no afecta de ninguna manera el derecho a la igualdad. ¿Se entiende esta cuestión? Entonces, esa interpretación del derecho a la igualdad no surge de la letra de la Constitución, no surge del artículo 16, surge del caso Valdés-Cora, de la Corte, y de muchos otros en los que la Corte ha replicado el concepto de Valdés-Cora. ¿Se entiende? Entonces, necesariamente voy a tener que analizar a los efectos de poder interpretar el verdadero alcance del texto constitucional el fallo de la Corte. O, no sé, por ejemplo, cuando la Corte, previo a la reforma del 94, habilitó en casos de excepción el decreto de necesidad y urgencia, que no era algo que estaba previsto en la Constitución, ¿sí? Bueno, todas esas cuestiones son importantes. Por eso que cuando nosotros estudiamos el derecho constitucional, vamos a tener que prestarle atención a la Constitución, cuando sea necesario a los tratados, cuando sea necesario a las leyes infraconstitucionales y cuando sea necesario a los fallos de la Corte en cada tema. Todo lo que tiene que ver con el control de constitucionalidad, todo lo que tiene que ver con el control de constitucionalidad está delineado no a partir del texto de la Constitución, que nada dice sobre el control de constitucionalidad, sino a partir de los fallos de la Corte, que han ido primero incorporando esa función como propia del Poder Judicial, para luego establecer las características de ese control de constitucionalidad. Y eso no lo estableció la Constitución, ni un tratado, ni una ley infraconstitucional. Está establecido a partir de los fallos de la Corte. Por eso es tan importante, ¿sí?, esta cuestión. Y por eso cuando... Ay, qué pendeja, se me cerró. que se desprende de algunos fallos que son indispensables al momento del desarrollo del tema. Bien, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es el tema de la mirada paralela nuestra, cuando digo nuestra los incorporo a ustedes, respecto de lo que está sucediendo en la realidad jurídico-política de nuestro país, ¿sí? Es decir, más allá de lo que le pasa a Wanda Nara con Icardi, si se divorcia o no se divorcia, también nos puede interesar o nos tiene que interesar qué está pasando con, por ejemplo, el debate respecto de la integración del Consejo de la Magistratura.
o si se está desarrollando una cuestión relativa a un juicio político, o si hay una intervención federal, o si se está discutiendo un decreto de necesidad de urgencia, o si se está discutiendo la organización ministerial del Estado. Lo último más importante que pasó en la Argentina en materia constitucional, una de las cosas importantes, en materia constitucional, perdón, es cómo fue modificado el sistema ministerial, ¿sí? Hoy hablamos de un superministro, del ministro Massa, bueno, ¿por qué hablamos de un superministro? ¿Existe la figura del superministro en materia de derecho constitucional? No, no existe esa figura, ¿sí? Ahora, sí existen las carteras ministeriales, y tal vez la decisión que haya tenido el gobierno haya sido unificar determinadas carteras de otros ministerios en un ministerio, y eso le atribuye mayor cantidad de funciones a un ministerio que antes no tenía. Pero eso no lo transforma en un superministro, lo transforma en un ministerio con una cartera más amplia, ¿sí? No tiene ninguna diferencia ese ministro con otro ministro, ¿se entiende? Ahora, sí hay una figura que está prevista, que es la del jefe de gabinete, sí tiene otras atribuciones u otras funciones. Bueno, todas estas cuestiones las vamos a ir trabajando, pero tenemos que estar atentos a lo que pasa en la realidad. Yo siempre les digo, cuando tenemos un examen, si hay una pregunta que dice, bueno, ¿cuántos jueces integran nuestra Corte Suprema de Justicia? No lo sé, y soy estudiante de Derecho Constitucional, y estoy rindiendo un final de Derecho Constitucional, hay algo que no está funcionando bien, porque yo no puedo ignorar cuántos jueces integran la Corte Suprema de Justicia. O no puedo ignorar, no sé, por ejemplo, que se esté llevando adelante un juicio político, ¿sí? de alguna autoridad. O no puedo ignorar si hay elecciones ejecutivas, no es el caso este año, pero nos ha pasado, aunque deberían saberlo igual, pero nos ha pasado que estamos en plena elección de presidente y vicepresidente, y el estudiante de Derecho Constitucional que pretende rendir un final de Derecho Constitucional no sabe en qué casos hay segunda vuelta y en qué casos sí la hay. ¿Sí? Eso es cuestión, digamos, de compatibilizar lo que está pasando afuera con lo que estamos estudiando acá adentro. No somos un laboratorio, no somos ratitas de laboratorio que estudiamos hojita 3, página 363 a la 367, y si la 368 se borró y ahí estaba justo la elección del presidente y cuando hay segunda vuelta, pasó de largo. No podemos darnos este lujo, ¿se entiende? Hay otras cosas que por ahí son menos trascendentes, pero hay cosas que son estructurales. Entonces, tengámoslo en cuenta, todas esas cuestiones. Bien, eso entonces en cuanto a el derecho constitucional. Por ahí hay un punto que establece la relación entre el derecho constitucional y las restantes materias del sistema, de nuestro sistema de enseñanza del derecho, y obviamente esa relación es inevitable, ¿sí? Porque como dijimos hoy al principio, si decimos que una norma encuentra su validez en la Constitución, y bueno, obviamente a partir de ahí todas las ramas del derecho van a estar vinculadas, pero también tenemos que tener en cuenta que en el marco de la Constitución se establecen principios que rigen después en el resto de las ramas del derecho. Por ejemplo, no sé, el artículo 18 de la Constitución, si bien es importante para las restantes ramas del derecho, porque si el artículo 18 incorpora el derecho de defensa, ese derecho de defensa es válido en cualquier rama del derecho, desde un sumario administrativo hasta un proceso civil, hasta un proceso penal, cualquier proceso lo tiene, o aspectos propios del derecho penal, como de que nadie puede ser penado sin juicio previo anterior al hecho del proceso, ¿sí? Nulo in crimen, nula pena, sin ley previa. Bueno, esos son aspectos o principios que están en la Constitución, pero que hacen al derecho penal y a su base, ¿sí? O el artículo 14 bis con relación al derecho laboral, por ejemplo. Bueno, ejemplos como estos tenemos para cualquiera de las ramas del derecho, y tenemos que tener presente esta cuestión de la estrecha vinculación que tiene el derecho constitucional con las restantes ramas. Todo Estado moderno que funda su existencia en un texto, una carta magna, como es una constitución, participa de este proceso
que llamamos el constitucionalismo, ¿sí? El constitucionalismo es una forma de organización jurídico-política que plantea o piensa un sistema jurídico-político sustentado en un texto constitucional o en una carta magna. Esto pareciera que fuera una obviedad, pero la verdad es que no es mucho el tiempo que ha pasado desde que dio origen el constitucionalismo y se dio paso a estos estados modernos. Nos remontamos a la Revolución Francesa de 1789, a la Revolución Norteamericana, a la Revolución Inglesa, cuando a partir de monarquías absolutistas y un ejercicio abusivo del poder y la limitación de aspectos tan importantes como son las libertades individuales, dieron lugar, a partir de estas revoluciones, a que se enarbolaran algunos principios, como eran el principio de la igualdad, el principio de la libertad, y la mejor manera de encontrarle respuesta a estas demandas era pensar en un Estado constitucional, en lo que llamamos el Estado de Derecho, ¿sí? El Estado de Derecho es un Estado que se funda, que se basa, que se asienta en el respeto irrestricto a la ley. En un respeto irrestricto a la ley, tanto por parte de los gobernantes como por parte de los gobernados. Por eso, esta frase que dice, en el Estado de Derecho no gobiernan los hombres sino las leyes, en sentido metafórico, una ley no puede gobernar por sí, pero sí en el sentido en que tanto el gobernado como el gobernante someten o se someten al imperio de la ley. Y esa ley básicamente es la Constitución. ¿Bien? Y que hace a todos estos aspectos que estamos viendo. Este proceso de constitucionalización fue un proceso dinámico, no es un proceso estático, y dio lugar a dos momentos bastante diferenciados y que por eso los podemos también titular distintos, como son el constitucionalismo clásico, o llamado constitucionalismo clásico, y el denominado constitucionalismo social. ¿Cuándo se produce esto que hablábamos de la reacción frente al despotismo propio de las monarquías absolutistas? Obviamente las dos banderas más importantes que se esgrimieron fueron la de la libertad y la de la igualdad, ¿sí? Y el respeto irrestricto al individuo, colocando al individuo en una posición, digamos, de respeto irrestricto por parte del Estado, y relegando a partir de allí el accionar del Estado en alguna medida, ¿sí? Yo siempre me grafico la idea de el constitucionalismo clásico si tuviéramos un gran escenario y hubiera diferentes actores, entre los que podríamos incorporar al Estado, la sociedad, el individuo, etc. Bueno, el haz de luz del cañón principal de iluminación se va a posar sobre el individuo, ¿sí? Y ahí es donde está todo el interés a proteger. Y su respeto a la libertad y también el respeto a la igualdad. Y el Estado actuando como una especie de Estado gendarme, de Estado guardián, para que esa igualdad, para que esa libertad sea respetada, ¿sí? Reacción a la situación que la provoca, entendible, pero empieza, y ahí surgen, la mayor parte de los textos constitucionales de los países occidentales, incluido el nuestro, 1853, ¿sí? Si nosotros analizamos la Constitución de 1853, es una Constitución, en su texto originario,
claramente, reflejaba claramente ese concepto del constitucionalismo clásico. Desde el artículo 16, por ejemplo, que recién nombramos, en lo que hace a la igualdad, el artículo 19, en lo que hace a la libertad, y así podríamos ir nombrando el artículo 14, originario, el derecho a trabajar, punto, sin más referencia que esa, ¿sí? Pero claro, luego la historia continúa, viene el movimiento, mientras estábamos en una etapa de sociedades más precarizadas o más incipientes en su conformación, aparecía como hasta, digamos, razonable, pero hubo una cuestión que ayudó a acelerar el proceso de conversión del constitucionalismo clásico a lo que llamamos luego constitucionalismo social, que fue, por ejemplo, la revolución industrial. ¿Sí? Cuando los medios de producción comienzan a concentrarse en pocas manos, el trabajo artesanal se reconvierte en el trabajo en serie, con la maquinaria, y empiezan las grandes fábricas, y empieza a aparecer la idea de que existen situaciones que escapaban a esa igualdad que la propia Constitución pregonaba o planteaba desde la letra de la ley, que parecía genial, parecía bárbaro, pero no terminaba de dar respuesta en algunas situaciones, porque empieza a visualizarse que hay sectores sociales que son vulnerables y que hay sectores sociales que podían aprovechar de esa situación de vulnerabilidad de esos otros, que no tiene que ver con minorías y mayorías necesariamente, sino con aspectos que requieren cuidado y que el Estado guardián o el Estado gendarme o el Estado que solamente estaba para custodiar el respeto irrestricto a esa igualdad o a esa libertad, ya no daba respuesta. Así empiezan a aparecer otro tipo de, o empiezan a generarse movimientos con respecto a ello, que se empezaron a traducir en reformas constitucionales estructurales que tenían o generaban diferencias bastante importantes con el texto constitucional previo. Ejemplo, la reforma constitucional mexicana de 1917 o de Weimar, alemana de 1919, cuando empiezan a incorporar aspectos que tienen que ver con entender al individuo no desde su aspecto estrictamente individual. Si volvemos al escenario que habíamos planteado como gráfica, digamos, o como ejemplo, si el haz de luz del cañón enfoca al individuo, bueno, es hora de ampliar la gama de iluminación porque alrededor de ese individuo hay algo más. Hay un interés social, hay una sociedad, hay otras personas, ¿sí? Que no están en la misma situación, etcétera, etcétera. Y hay dos aspectos fundamentales que el constitucionalismo social aborda, que no son los únicos, pero son tal vez los más salientes. Uno es el derecho a la propiedad y otro es los derechos laborales, pero que a la vez incorporan los derechos de la seguridad social. ¿Sí? Entonces, si teníamos un artículo como el artículo 14 de la Constitución que reconoce el derecho a trabajar y punto, y un artículo 16 que reconoce el derecho a la igualdad, 2 más 2, 4. Derecho a la igualdad más derecho a trabajar, contratación entre empleador y empleado en pie de igualdad, que se haga lo que se haga. Yo Estado cuido de que las dos partes negocien y acuerden y pacten. Bueno, en esa relación, si nosotros analizamos esa balanza, vamos a ver que el empleador está acá y que el empleador está acá negociando. Están así, como cuando yo voy a comprar un auto o una casa. Están así, ¿está bien? Entonces, si yo pongo solamente el derecho a trabajar y pongo solamente el cuidado del derecho a la igualdad, entonces que negocien y va a salir cualquier cosa. ¿Qué va a salir? Que este
este se va a aprovechar de esto. Porque si este quiere imponer condiciones, este va a decir, bueno, váyase porque tengo muchísimos otros con los que puedo negociar y obtener lo que yo quiero. ¿Sí? Bueno, ahí es donde empieza a aparecer la necesidad de que el derecho intervenga, actúe para equilibrar esa situación. Lo mismo pasaba con el derecho a la propiedad, ¿sí? La propiedad, en el constitucionalismo clásico, era un derecho prácticamente de carácter absoluto. Quien tenía la propiedad podía usar, disponer, destruir, degradar de esa propiedad sin nada más que importe. Cuando en realidad el régimen de la propiedad exige, si implique atentar contra la propiedad privada, que está perfectamente incorporado y así está bárbaro y funciona muy bien, sino que el derecho a la propiedad es un derecho que involucra también un interés social y que yo tengo que entender al derecho de propiedad en atención a la función social que ese derecho de la propiedad genera. Lo mismo que si yo analizo al derecho a trabajar, que hay algunos aspectos que debo custodiar, cuidar, proteger, para que efectivamente equilibremos la balanza. Por eso aparece el artículo 14 bis de la Constitución, ¿sí? Que incorpora lo que llamamos típicamente los derechos sociales, ¿sí? Agregándole a los derechos civiles y a los derechos políticos propios del constitucionalismo clásico y que se sostienen, pero se incorporan otros derechos como son los derechos sociales, que es ni más ni menos que entender al individuo como un sujeto que está incorporado en un entramado social que merece ser atendido, ese entramado, para que todos y todas las ciudadanos y ciudadanas tengan una igualdad de oportunidades, para que tengan una igualdad real al momento de contratar, y que tiene que ver con lo que llamamos el estado de bienestar. ¿Sí? Bueno, eso es lo que dio lugar al constitucionalismo, a lo que llamamos el constitucionalismo social, y para ello hubo que modificarse las constituciones. Nosotros mañana vamos a ver la reforma de la Constitución, las reformas constitucionales, y vamos a ver en qué momento este proceso constitucional o del constitucionalismo social impacta en la Argentina. Porque la Argentina no es ajena a estos movimientos que se van dando a nivel internacional, como pasó en México, como pasó en Alemania, como pasó en distintos países occidentales, incluido la Argentina, que tuvo un primer intento en el 49 y luego con la incorporación del 14. Eso lo vamos a ver mañana, ¿sí? Bien, pero básicamente es esta cuestión. Y luego viene una profundización de esta situación con la incorporación de nuevos derechos, ¿sí? Que son los llamados derechos de intereses difusos, los intereses difusos, los derechos colectivos, que aparecen claramente con la reforma del 94, estampados en la Constitución, pero que ya venían anteriormente abriéndose camino, ¿sí? Bueno, esto es parte del dinamismo también que implica el constitucionalismo. O sea, de ninguna manera es estática esta materia, ni el derecho, ni el sistema en lo que a ello respecta. O sea, todo el tiempo vamos a estar analizando cómo se van a ir incorporando estas nuevas cuestiones que requieren atención constitucional. Obviamente, las constituciones están creadas con expectativa de perdurabilidad y los procesos de reforma tienen determinadas complejidades para evitar, ¿sí?, modificaciones intempestivas, rápidas de la Constitución que no respondan a consensos sociales o acuerdos de sectores que hacen su poder dentro de la sociedad, pero sí es cierto que en determinados momentos se torna necesaria esas reformas para dar paso a ese avance que la realidad va imponiendo y que la Constitución necesariamente debe ir acompañando. Por eso los distintos países han ido participando. Creo que en este momento Chile está en ese proceso hace bastante tiempo.
Bolivia ha transcurrido por ese proceso también. La mayoría de los estados latinoamericanos lo están haciendo en los últimos tiempos y requieren básicamente del análisis de esos cambios. Bueno, el constitucionalismo social fue un proceso muy importante que tuvo como pilar estos dos derechos que llamamos el derecho a la propiedad y los derechos laborales. ¿Sí? Bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Están durmiendo? Es bravo esto del Zoom. Alguien que diga algo, por lo menos para saber que anda el micrófono. No, todo bien, profe. Bueno, gracias, Candela. Bien, perfecto ahí. ¿Alguna duda? Por ahora no. No, Bien. profe, quedó todo claro por ahora. Buenísimo, me alegro. Porque yo les insisto para que hablen y tengo el volumen en -2. Ahí está, ahora lo escucho un poquito más. Bueno, con respecto al constitucionalismo, la otra cuestión que tenemos para analizar tiene que ver con cuáles son las bases del constitucionalismo, cuáles son los principios que sustentan al constitucionalismo. Básicamente se suelen nombrar tres, ¿sí? Que es la legalidad, la división de poderes y el respeto de las libertades individuales. O libertades individuales, básicamente, si quieren. Con respecto a la legalidad, yo algo les adelanté, que es esto de que el constitucionalismo parte de la base de lo que llamamos el Estado de Derecho, o da lugar a lo que llamamos el Estado de Derecho, donde usamos como referencia que el gobiernan las leyes y no los hombres. Bueno, básicamente la Constitución es esa ley madre a la que se sujetan gobernantes y gobernados, ¿sí? Y todo lo que en alguna medida pretendamos plantear va a tener que tener o encontrar su respaldo en el marco de la ley, ¿sí? Una de los artículos que plantea la cuestión de la legalidad es el artículo 19, ¿sí? Ya podemos ir viendo la Constitución si la tienen a mano. El artículo 19 tiene dos partes bien diferenciadas. Es, a mi modo de ver, uno de los artículos más lindos que tiene la Constitución, en el sentido de lo que implica este artículo y todo lo que abre en materia de regulación normativa, ¿sí? La primera parte que vamos a ver del artículo no es precisamente la primera parte del artículo, sino la segunda, ¿sí? Cuando el artículo dice: ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Ese es el famoso principio de legalidad que llamamos, ¿sí? El que Kelsen en algún punto identifica con el principio de clausura, ¿sí? Cuando decimos que nadie está obligado, ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíba, es algo así como decir que todo lo que no está prohibido está permitido. Por lo tanto, cuando el Estado pretende, o sea, partimos de la base de un estado de naturaleza, que el estado de naturaleza plantea el concepto de libertad. Partimos de la base de la libertad, de la base de la permisión. Y que cuando el Estado pretende, o el gobernante pretende, limitar esa libertad en el marco del uso legítimo o del ejercicio legítimo del poder que el propio pueblo le está confiriendo vía la Constitución, lo debe hacer desde la ley. Es decir, no hay limitación posible por parte del Estado o por parte del gobernante al gobernado o al súbdito, sino es por vía de la ley. Con la condición sine qua non que el gobernante también va a tener que hacer el ejercicio del poder fundado o respetando lo que la ley marca a ese respecto.
lo cual queda claramente asentado este concepto de legalidad en el sentido de que tanto aquellos que detentan el poder y ejercen el poder como aquellos que llamamos los destinatarios del poder deben hacerlo conforme a la legislación vigente, ¿sí? Eso es absolutamente básico en el sistema del constitucionalismo, ¿sí? O del Estado de Derecho. No hay otra opción. A tal punto que acá nuevamente aparece el artículo 18, es decir, el artículo 18 no es ni más ni menos que una aplicación específica de este principio de legalidad. Si yo digo que ningún habitante puede ser condenado sin juicio previo fundado en ley anterior al inicio del proceso, ese enunciado es una forma más específica de reducir o de deducir lo que el artículo 19 plantea con carácter genérico. ¿Sí? Y esto que rige en el campo del derecho penal en materia de delitos, tranquilamente lo puedo trasladar a cualquier otro ámbito, civil, familia, en la medida que toda la acción que pretenda ser limitada lo debe ser por vía de la ley. ¿Sí? Bien, eso es lo que llamamos el principio de legalidad, básico en lo que es el sistema constitucional. El otro principio es el principio de la división de poderes. ¿Sí? La división de poderes, ustedes ya la han estudiado seguramente en el secundario. Estoy buscando una lapicera, que me da un segundito, porque quiero hacer un gráfico, porque ustedes seguramente cuando estudiaron en el secundario instrucción cívica, formación cívica y ciudadana, no sé cómo se llamará ahora la materia en la que se estudian estas cuestiones, habrán visto la división de poderes. Si ustedes prenden la televisión, van a ver que la mayoría de las discusiones institucionales en la Argentina pasan por la división de poderes. Que si el poder político, que si los jueces, que si los legisladores, que si fulano se mete en el Poder Judicial o fulano se mete en el Poder Judicial, que si el Poder Judicial se mete donde le corresponde al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo, que por qué judicializamos cuestiones que son estrictamente políticas, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la puja natural del ejercicio del poder y que para que el Estado sea posible en su desarrollo, en su existencia, según Montesquieu y según distintos autores, requiere de la división de poderes. Pues bien, ¿dónde podríamos encontrar esa explicación? Hay una explicación que a mí me sirve mucho, me parece, para entender esta cuestión, que tiene que ver con entender al poder, no lo estoy inventando yo, obviamente, sino que lo hemos leído, el poder como fenómeno, es un poder que está enfrentado a otro fenómeno, que es el de las libertades individuales. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo pizarrón, así que me van a perdonar que sea desprolijo, pero si yo tengo en un sistema un fenómeno, contrapuesto a otro, que es el de el poder y el de la libertad individual, estos dos fenómenos son dos fenómenos que tienen fuerzas, si se quiere, contrapuestas, se oponen. Con una característica, el poder es un fenómeno que tiende a expandirse. ¿Qué quiere decir que tiende a expandirse? Que quien tiene poder... ¿Cómo? ¿Mateo? Ah, pensé que quería decir algo. Entonces, reitero, que el poder como fenómeno tiende a expandirse. ¿Qué significa esto?
que aquel que tiene o detenta el poder siempre aspira a incrementar su poder para conservar ese poder. Con lo cual el poder tiene en sí mismo el germen de su propia desvirtuación, de su propia, no sería para la versión, pero como que se desnaturaliza en función del desborde que puede generar ese ejercicio abusivo del poder. Porque la verdad es que, y si uno lo lleva a cualquier situación de la vida cotidiana, puede visualizar, y cuando digo cualquier situación de la vida cotidiana, imagínense cualquier organización, cualquier forma de organización social en la cual alguien ejerce una cuota de poder en el marco de esa organización. Es muy común que intenten siempre incrementar el ejercicio de ese poder para conservar ese poder. ¿Hasta cuándo es tolerable ese incremento de ese poder? Bueno, no es infinito. ¿Por qué? Porque todo poder y libertad individual, si son fuerzas que se consideran opuestas, quiere decir que si el poder intenta expandirse, supónganse que yo tengo que el poder llega hasta acá, pero si el poder intenta expandirse y llegar hasta acá, ¿a expensas de qué lo hace? Si el poder pretende expandirse. De las libertades individuales. Absolutamente. Si yo aumento el espacio de poder, reduzco el espacio de las libertades individuales. Cuando una sociedad se conforma, ¿sí?, necesariamente una sociedad que naturalmente, en su estado de naturaleza, es esencialmente libre, a tal punto que cada individuo es dueño de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo justo y qué es lo injusto, esa sociedad en estado de naturaleza de libertad plena es intolerable, no permite la vida en sociedad. Por lo tanto, cuando un grupo humano decide vivir en sociedad, necesariamente va a renunciar a una porción de su libertad y la va a depositar en manos de otro y le entrega en ese marco la posibilidad de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo justo y qué es lo injusto. Y eso es el poder. Ahora, si yo permito esto, es decir, que yo pueda renunciar a una porción de libertades individuales para que pueda ejercerse el poder, para poder organizar una sociedad, en el marco de ello no puedo renunciar a tantas libertades individuales que hagan intolerable la vida, porque si el poder tiende a expandirse a expensas de las libertades individuales y el poder llegara, por ejemplo, hasta acá, ¿qué tipo de sociedad tendría? Una sociedad en la que la mayor porción sea la de ejercicio del poder y que sea muy reducido el espacio de libertad. Absolutista, sería absolutista. Absolutista, despótica, exactamente. Ahora, una sociedad en la que el poder fuera ínfimo, la posibilidad de ejercicio, y extremadamente amplia de libertades individuales, aún... Una anarquía. Exactamente. Una sociedad anárquica, en la que cada uno decide qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo justo, qué es lo injusto, y así andamos por la vida, es intolerable. Entonces, uno de los secretos del Estado constitucional o del constitucionalismo es lograr ese equilibrio entre poder y ejercicio de las libertades individuales, ejercicio del poder necesario para lograr una vida social armónica y el ejercicio de libertades individuales que permita la realización individual y personal. Ese sería el estado ideal. Bueno, para que eso suceda, tenemos que ponerle un freno a esa tendencia natural que tiene el poder de expandirse a expensas de su propia desnaturalización. Bueno, una de las formas que se propone como modo de limitar el ejercicio del poder para que éste no tienda a expandirse hasta límites insostenibles
es la división de poderes. Es dividir el poder en funciones El chino quiere ir a comprar. independientes, ¿sí? Sí, pero ya cerró el chino. Función legislativa, Y la cooperativa. función ya cerró. ejecutiva, función judicial, en un sistema de distribución de competencias y un régimen de correctivos o de vetos entre los poderes que permita este equilibrio. El secreto del funcionamiento de la división de poderes, ¿en qué radica? Primero, en la independencia de cada poder. Aspecto fundamental, que cada poder sea independiente, que el poder legislativo o el poder ejecutivo no puedan dominar al poder judicial, pero que tampoco el poder judicial pueda dominar al poder político o al poder legislativo, o al legislativo a ambos, etc. O sea, mete juego de tres. Entonces, uno de los secretos es la independencia de los poderes. El otro secreto es el sistema de correctivos, el sistema de vetos, el sistema de control entre los poderes recíprocos, ¿sí? Por eso existe el juicio político. Perdón, para la independencia, por ejemplo, existe la garantía de independencia del Poder Judicial, el artículo 110 de la Constitución, inamovilidad de los jueces e irreductibilidad de sus salarios. Para eso existe el juicio político como modo de remoción de los funcionarios. Hay muchos institutos que hacen a lo que tiene que ver con el control, ¿sí?, de la intervención judicial, la intervención federal, puede ser también un mecanismo en algunos casos. Bueno, estado de sitio, hay un montón de situaciones que, a situaciones de peligro, pueden llegar a colaborar en este sistema de control. Entonces, la división de poderes tiene que ver con esto, tiene que ver con lograr un sistema constitucional de ejercicio del poder controlado, ordenado, en el que ningún poder se apodere de la escena, y porque si se sumara el poder, entonces sería mucho más fácil la expansión de ese poder a expensa de las libertades individuales. Pensemos en un sistema en el cual el poder político domine al poder judicial, o un sistema en el que el poder judicial domine al poder político. Bueno, de ahí a un sistema despótico hay un paso, digamos, ¿sí? Podría llegar a en cualquier momento. Entonces, eso es importante, por eso es importante la división de poderes. Les iba a decir otra cosa y se me escapó. Bien. Por eso también hay un artículo en la Constitución que prohíbe la suma del poder público, ¿sí? Está prohibido que un solo poder ejerza todas las funciones. Por eso está prohibida la delegación legislativa, ¿sí?, del Congreso en el Poder Ejecutivo, ¿sí? Por eso hay muchas de las prohibiciones que están. Por eso está la garantía de inamovilidad, la garantía de independencia del Poder Judicial en el artículo 110. Muchas de estas normas encuentran su respuesta en esto, en la conservación de la división de poderes, porque se confía en que dividiendo al poder en distintas funciones, con un sistema de correctivos y de vetos, se logre encontrar ese equilibrio entre ejercicio del poder y libertades individuales, o ejercicio de las libertades individuales, por parte de los ciudadanos, obviamente, ¿sí? Bien. Y el último de los aspectos, de los pilares que hacen al constitucionalismo, es justamente el ejercicio de las libertades individuales. Viene a cerrar este trípode, digamos. ¿Qué significa? Que básicamente un Estado de derecho intenta que cada individuo, un Estado constitucional busca que cada individuo pueda realizarse en su mayor medida posible en lo que hace al ejercicio de sus libertades individuales. Hay un artículo, yo le dije que hay un artículo que me gustaba mucho de la Constitución, que es el 19, que ahora nos va a dar el sustento a este principio en la primera parte del artículo 19. Cuando el artículo 19 dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública,
ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios ni exentas de la autoridad de la ese artículo es increíblemente importante en nuestra Constitución, porque es el que nos garantiza nuestra libertad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si mi acción no encuentra un tope en la legislación, no perjudica a un tercero, ni altera el orden público, yo decido que sí y que no, qué hago, qué no hago, en qué me desarrollo, en qué no me desarrollo. ¿Sí? Hay muchísimos debates que hacen a la aplicación de este artículo. Hay situaciones que no tenemos ninguna duda que nadie va a cuestionar. Ejemplo, trabajar en tal actividad. Yo quiero estudiar tal situación. O sea, mi decisión sobre mi persona, sobre mis actos, yo me quiero casar, yo no me quiero casar, o sea, tengo 1000 ejemplos que podría poner de decisiones de la vida personal o de la vida social que encuentran su respaldo en este artículo 19. Ahora, yo quiero andar en el auto sin ponerme el cinturón de seguridad. Yo quiero transportar estupefacientes solo para consumo personal. Yo quiero abortar. Yo quiero que me desconecten y quiero la eutanasia. Yo quiero, bueno, estoy poniendo ejemplos de situaciones en las cuales se pone en discusión un derecho y mucho del argumento a favor del ejercicio del derecho se ancla en el artículo 19 de la Constitución. ¿Sí? Entonces, por eso decimos muchas veces, ¿por qué una persona no puede ser libre de solicitar que la desconecten y hasta que le apliquen algo para dejar de vivir cuando tiene, por ejemplo, una determinada situación particular, fundado en este artículo 19? Y ahí empiezan los debates, ¿sí? Hasta dónde el Estado tiene que intervenir, hasta dónde es parte de su autonomía de voluntad y de su libertad individual. Les di 3, 4, 5 ejemplos de situaciones en las cuales, cuando se han debatido o se continúan debatiendo, los argumentos involucran muchas veces el entendimiento de esta cláusula constitucional. ¿Por qué personas que pertenecen a determinada religión y no aceptan una transfusión de sangre, el Estado puede o no puede obligarlas a que lo hagan? ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? ¿En qué casos es un exceso por parte del Estado que avasalla la libertad individual y la autonomía de la voluntad, que encuentra su fundamento en el artículo 19? ¿Sí? Bueno, esto es una de las partes más atractivas, si se quiere, del estudio de este artículo, porque hay muchos debates, muchas situaciones que plantean la vida cotidiana de nosotros, de los individuos, que encuentran muchas veces un intento del Estado, entendido no como gobierno, sino como ente, que pretende ser más paternalista o buscar un paternalismo que tiene que ver con intentar regular determinadas cuestiones que considera lesivas para los individuos y que tal vez encontramos en contraposición que pertenecen al ámbito o a la esfera de la libertad individual y la queremos hacer valer. Bueno, hay muchos fallos, hay muchas decisiones de la Corte que han tenido que resolver estos debates, ¿sí? Y algunos todavía se están pendientes. Algunos se han resuelto, otros no. Y aún los que se han resuelto pueden cambiar. No sé, por ponerles un ejemplo, el artículo 14, primera parte de la ley 23.737, sobre los estupefacientes, lo cuento porque es el caso más típico, que plantea la tenencia de estupefacientes para uso personal. Muchos consideran que eso es parte de la esfera de la libertad individual. Es decir, bueno, si yo soy adulto y quiero consumir un cigarrillo de marihuana o X y tenerlo en mi poder solo para consumo personal, es parte de mi derecho a la libertad individual de decidir qué hago conmigo y con mi cuerpo, ¿sí?
Entonces se ha planteado muchas veces la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley 23737 que tipifica como delito la tenencia de estupefacientes para uso personal en escasa cantidad o solo necesaria para el consumo personal. Bueno, la Corte ha ido variando en sus decisiones desde que esta norma se sancionó hasta la actualidad, pasando desde considerar que esa conducta era parte del ejercicio de la libertad individual y por lo tanto no podía el Estado tipificarla como delito o incursionar en ello, y declararla inconstitucional el artículo, pasando por entender que es parte de la posibilidad del Estado regular esa conducta porque excede la libertad individual y perjudica a terceros, etc. Entonces lo establece como constitucional, volviendo luego en otro fallo a declarar la inconstitucionalidad, ya lo van a ver ustedes más adelante, siendo actualmente la última resolución la de entender la inconstitucionalidad de ese artículo, digamos, fundado básicamente en el concepto de libertad individual. Como ven, la cuestión de la libertad individual, del ejercicio del poder, no son cuestiones simples y generan permanentes debates y permanentes situaciones de discusión que a veces hasta exige la ponderación de derechos. Y en ese caso es donde, volvemos al inicio de la clase, la última palabra, que nunca va a ser definitiva, porque también existe la posibilidad de que después un fallo sea revisado y sea resuelto de distinta manera, una situación, perdón, sea resuelta de distinta manera, tenemos que ver qué dice la Corte y cómo la Corte interpreta muchas veces las normas constitucionales en las cuales nos apoyamos para determinadas situaciones o para entender o peticionar determinadas situaciones o reconocimientos de derechos, etc. Bien, por hoy vamos a quedar acá. La idea era presentarles la materia, ver la cuestión relativa al constitucionalismo, al Estado de Derecho, constitucionalismo clásico, constitucionalismo social, principios del constitucionalismo. Mañana vamos a seguir con el proceso de reforma de la Constitución y las reformas constitucionales y muchos otros temas que están en la unidad 1, algunos otros como son las clasificaciones de las constituciones, etcétera, que son re tediosas para verlas por acá y que las pueden perfectamente leer de los textos, les va a quedar a ustedes para analizar, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Soy ingeniero? Muy bueno. Bueno. Sí, perfecto. Después arreglamos, chicos. No, Quedó todo claro, profe. Gracias. Gracias, Mateo. Bueno, la idea era, el horario es tarde, ya estamos todos medio cansados, se vuelve un poquitito difícil, pero bueno, tratar de ir haciéndolo lo más dinámico posible. Lo más lindo sería poder interactuar un poquito más, a veces el sistema lo impide y otras veces sí les voy a pedir que podamos discutir. Azul, ¿levantaste la mano? No, se puso no. Bueno, Profe, ya arrancamos con la lectura del material. sí, yo les recomiendo que Para la ya clase que viene. con la lectura, si les sirve, utilicen las guías que están subidas para que les colabore en la lectura. Nosotros acá en las clases vamos a tratar de ir pivoteando en distintos temas. No pretenden las clases darles toda la información que hace a la materia, solamente acompañarlos en los temas que consideramos relevantes para que puedan pensarlos, y después es lectura de ustedes del material y trabajarlo para poder aprenderlo, y obviamente que nos puedan hacer las consultas y las preguntas que les genere inquietud o dudas, ¿sí? Por supuesto. Bien. En el chat no veo nada. ¿Alguna otra Una pregunta, profe. ¿Quién habla? Wilfredo. Wilfredo. Sí. Profe, usted nos dijo que podíamos utilizar cualquier libro de